Alberto Isola no necesita mayor presentación, cumple 50 años de vida artística, de vida profesional y lo celebra por partida doble, con un espectáculo que ya lo hizo en la época de pandemia, pero ahora tenemos la oportunidad de verlo presencialmente en el Centro Cultural de la Católica, que se llama Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, y este montaje como director ha puesto en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que se llama Tristeza y Alegría en la vida de las jirafas, y quedan solamente 8 funciones, 2 semanas. Alberto Isola, aquí en Carlín en la Red. Alberto, qué gusto verte. Hola Carlín, siempre nos seguimos viendo por aquí, todavía creo que no nos hemos dado un abrazo hace un montón de tiempo. No, imagínate, toda la pandemia y hace mucho que no nos vemos, ya van casi 3 años que no nos vemos. Literalmente, claro, decir ahora hace años que no te veo es literal, ¿no? Es literal, tal cual. Oye, por partida doble, celebrando 50 años, Alberto, felicitaciones, Qué primero horror, que ¿no? nada, por estos 50 años. Gracias, y a mí me choca todavía, ¿De verdad? porque digo, se pasaron muy rápido, ¿no? Entonces, Bueno, claro, sí. es que Mira, se han pasado muy rápido porque has hecho muchísimas cosas. demasiado, creo. No, está bien, no, estoy muy agradecido, ¿no? Me asusta a veces, ¿no? Porque digo, uno empieza a pensar cuánto más te quedan, ¿no? Ujú, Entonces, como yo soy un poco más del vaso vacío que el vaso medio vacío que el vaso medio lleno, ujú, esto cuando veas la obra, hay una referencia a eso, yo estoy pensando, no, pero ¿cuánto me queda? ya. No cuánto hice, sino cuánto me queda. Entonces empiezo uno, dos, tres, ¿no? Por eso a veces es un poco aterrador, pero no, muy contento y sobre todo contento de estar volviendo al teatro. Exactamente. Bueno, tú dices cuánto me queda por hacer, pero tú siempre estás lleno de proyectos. No me acuerdo quién me lo dijo hace poco, no sé si Alejandra Guerra me dijo, lo que pasa es que Alberto conoce la obra desde antes de que el autor la termine de escribir. No es nada más, sí, no, o sea, además lo que pasa es que soy como, felizmente una cosa que no he perdido es la curiosidad, Ujú, entonces siempre quiero hacer otras cosas, trabajar con otra gente, entonces, claro, y ahora tienes que ser un poquito más selectivo sí. porque no queda mucho tiempo, ¿no? Así que pensando en eso, pero bien, bien, contento, muy contento de estar haciendo las dos obras Y la y obra de las jirafas mm, tiene excelentes comentarios, vayan a verla, quedan solamente 2 semanas. Tienes un elenco espectacular encabezado por Alejandra Guerra, está Eduardo Camino también, eh, estupendo. estupendo. Y cómo llegas a este texto y de qué va? Mira, es una cosa de esas que pasan de vez en cuando. Yo leo mucho constantemente y me llegó, pedí varias obras y estaba en Ujú. italiano y no sabía nada. Y la leí y mira, la terminé y dije, yo tengo que hacer esta obra. Me enamoré de la obra completamente. Es una especie de mezcla muy curiosa entre el Mago de Oz, la gente dice el Principito, pero no estoy tan seguro de eso, pero al mismo tiempo es una obra muy ácida, muy adulta, ¿no? Ujú. Entonces me encantó desde que la leí y dije, esto no se va a poder hacer nunca, pero felizmente Luis Novaes, que era el agregado cultural de la Embajada de Portugal en ese momento, nos ayudó y Sergio Yusera y la Universidad del Pacífico le hemos podido hacer. Es un cuento de hadas, yo siempre digo, es un cuento de hadas para niños que dejaron de serlo, ¿no? Ajá. Es una cosa muy interesante. A mí me gusta mucho la dramaturgia y creo que los actores están estupendos, de verdad, todos han hecho un trabajo buenísimo. Sí. Y es una obra, a ti te va a gustar, Ujú. por varias cosas que todavía no te voy a decir, Ya. pero sí, porque hay cosas muy interesantes. Él ahora es el primer no francés que dirige el Festival de Aviñón y es un tipo sumamente cordial, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces sí, ha sido muy bonita la experiencia y es un equipo lindísimo de gente, de Esa verdad. obra hay que verla. Son 2 últimas semanas de la Tristeza y Alegría en la vida de las jirafas en el Teatro de la Universidad del Pacífico. Y cuéntame de la conferencia sobre la lluvia. Este es un hombre que va a dar una conferencia y de pronto pierde los papeles, o sea, literalmente pierde sus notas, ¿no? Literalmente, Claro. literalmente. La primera frase es, perdí los papeles, perdí la conferencia. Es una cosa que hicimos, cosa que me aterra porque digo que no me vaya a pasar de verdad. Sí.
porque la hicimos por streaming, ¿no? La grabamos. Ujú. Y es aterradora. Yo nunca he hecho un espectáculo solo. Creo que tú sí, tú Sí, con Joana, nomás, pero tú has hecho cosas solo solo también. también es aterrador, sí, claro. Es aterrador, efectivamente, Sí. porque no sabes a quién recurrir. Pero bueno, es un hombre que da una conferencia sobre la presencia de la lluvia en la literatura y se pierde y se mezcla y acaba contando sus historias eróticas y sus problemas personales. Es un texto muy bonito. Juan Villoro también es un dramaturgo, y escritor y periodista. Acaba de ganar un premio por sus artículos. Ujú. También lo increíble del teatro es como cuando tú llegas a contactarte con estas personas, es como gente que has conocido toda tu vida, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito. A diferencia, pues, de algunas obras, sobre todo norteamericanas e inglesas, que están estos representantes que hacen las cosas muy difíciles. Ujú. Pero los autores son buenísimos y la obra también es muy graciosa, es muy compleja, y ahorita estoy venciendo sobre todo el pánico a que no me vaya a olvidar yo. O sea, Bueno, y pero me acordaba de la historia maravillosa hay una foto inclusive de cuando Brando hizo El Padrino y pegaba las chuletas, sí, chuletas son los textos, en el pecho del actor que tenía al frente. Hay exactamente, una toma que están haciendo todas las escenas de él por la cámara, y la persona que está enfrente tiene aquí todo el texto. pegado con Digo, los papeles, claro. Pero cuidado. eso hacía normalmente cuando hizo Apocalipsis Now, aprovechó que estaba entre las sombras y había pegado todos los papeles por todos lados. Sí, cuando no inventaba, ¿no? Porque Claro. inventó. Ahí él se reescribió todos los textos. Sí, hizo Bueno, lo que acá no quiera. se puede hacer eso, ¿no? ¿Te ha Ese es el pasado? problema ¿A ti te ha pasado, Alberto, que te hayas olvidado? horrible. Así. Me ha pasado la famosa, la estreno del Rey Lear, que salí eran las 3:30 de la tarde, y entonces me pasó lo que a mí me pone muy nervioso, que es que vi a todo el mundo. Yo sabía quién estaba. ¿Ya? Y lo primero que pensé es, estoy haciendo el Rey Lear, no estoy listo, soy muy joven para este papel, y me olvidé la letra. Entonces tenía que bajar, y cuando llegaba abajo, que estaban todos los otros actores, tenía que empezar, y no Claro. sabía cómo empezaba. Y entonces empecé a improvisar en ¿Ya? shakespeariano, y yo me acuerdo la cara de horror, los ojos de Césica Bernasconi, de Mónica Sánchez y de Roberto Moll. Creo que a Saba casi le da un infarto, y después se enganché, ¿no? Pero es una sensación aterradora. Es aterrador. Bueno, es que Yo claro, vivo aterrado. esa bajada, esa rampa que la teníamos que hacer marchando en Otelo, ¿Te acuerdas? claro, esa rampa, Exactamente. tú solo, Yo solo. Iba claro. bajando, y conforme decía, ya llega, ya llega, ha sido la cosa más lenta, era como en cámara lenta, porque decía, cuando llegue abajo, yo voy a tener que empezar a hacer uno de los textos más grandes de Shakespeare, y no me acuerdo cómo empieza. Así que fue tremendo, pero fueron un par de frases, ¿no? Pero es una sensación aterradora. No sé si te ha pasado a ti, pero Me ha creo que tú tienes pasado. más capacidad de salir. No, pero tenía que hacerlo en la importancia de llamarse Ernesto, donde no hay posibilidad de poder improvisar. Y empezaba la obra hablándole al público, y felizmente estaba en el escenario el gran Alfonso Santisteban, Sí, que te salvó la vida. que me salvó la vida con una bandeja de sanguchitos de pepinillo, y dijo mi texto por mí, y yo ya seguí nada más, ¿no? Sí, pues Pero, eso es lo bueno de los compañeros, que se puede. y Pero claro, cuando estás solo, y de qué compañeros como pánico, ¿no? Alfonso, además, ¿no? Alfonso es Es increíble, sí, claro. increíble, pues, pero además me pasó lo mismo, perdí el texto por mirar al público, ¿no? Es terrible. Sabes que yo antes, es como la venganza de los dioses del teatro, creo, porque cuando hacíamos una obra que se llamaba Emigrados, con Ujú. Blume, en el 86, imagínate, éramos los dos, y eran dos personajes que se peleaban todo el tiempo. Entonces mi calentamiento era mirar por el telón ¿Ya? y decirle a Blume quién estaba en la sala. No le decía, le decía, no sabes quién está, no sabes quién está, empieza con C. Y Blume se enfurecía. Entonces empezábamos muy bien, ¿no? Y después eso ha sido la venganza, porque yo ahora no puedo saber. Si yo sé quién está en la sala, me pongo muy nervioso. Esa ha sido la venganza de Blume. La venganza de Blume. Oye, Porque Alberto, además yo los jodía con eso tremendamente, sí. has cumplido 50 años en el teatro. ¿Es verdad que todo esto empieza por un profesor tuyo del colegio Santa María? Sí. Mira, increíble. Por eso yo siempre digo que los cursos de educación por el arte son, es lo primero que eliminan cuando hay problemas de presupuesto. Sí. Y en mi caso es
el hermano Paul Forgach de los Marianistas. Yo inclusive estuve en contacto con él hasta hace unos 10 años que falleció. Él de repente organizó un club de teatro y se le ocurrió que este niñito que leía todo el tiempo, perdido por ahí, le podía interesar el teatro. Y yo sí sabía qué cosa era el teatro, pero no. Mira, me senté a ver un ensayo y literalmente dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Ajá. Fue así, ¿eh? Fue así. Y claro, fui a ser asistente y el año siguiente lo mandaron a otro lado y yo dirigí. A los 16 años. 16 años, ¿no? Y fue un cambio radical. Entonces, claro, el discurso final, el director del colegio habló de mi ejemplo como un ejemplo de vocación. Uh-huh. Y me pareció correcto, porque ese es un ejemplo de cómo alguien puede literalmente cambiarte la vida. Y yo no sé qué hubiera hecho. Por supuesto, mi familia quería que fuera abogado, lo que fuera. Y yo decía eso, no. ¿Cómo? ¿No? Imposible. Inclusive al final opté, dije, voy a ser diplomático porque entonces puedo. Pero no, al final, claro, mi papá me mandó a rodar. Uh-huh. Y me mandó a la Universidad Católica 2 años de letras, cosa que agradeceré toda la vida. Y después terminé los 2 años, me saqué unas notazas, salvo en matemáticas, en lógica y esas cosas, y le dije, mira mis notas, ya, quiero ser director de teatro. Y tuve muchísima suerte porque me apoyaron, bueno, mi familia me apoyó muchísimo, ¿no? Claro, y pudiste viajar, ¿no? Me fui a Italia primero, porque era la familia, era el segundo idioma, etcétera, y me interesaba Italia, me quedé 2 años ahí, después fui a Londres 3 años, y regresé. Oye, Alberto, yo no sé si tú lo digas, y ya lo hemos conversado, pero a mí, Roberto Ángeles, que tú sabes que es mi profesor y mi Sí, claro. amigo, y es muy amigo tuyo también. Sí, por supuesto. Y Roberto siempre nos enseñó y nos dijo, la persona que trajo el teatro como nosotros lo conocemos ahora, o el método de actuación, ha sido Alberto Isola. A él tenemos que agradecerle lo que es el teatro ahora. Bueno, es muy generoso. Lo que pasa es que lo que me pasaba a mí, que creo que le pasa a todo el mundo, es que leía a Stanislavski y no entendía absolutamente nada, no sabía cómo podía hacer eso. Me sentía culpable, además. A veces nos pasa, ¿no? Yo no sé cómo se hace. Y creo que lo que yo traje, más que nada, fue la manera como eso se hacía prácticamente. Uh-huh. Que para mí fue el gran descubrimiento, ¿no? Porque dije, esto era, ¿no? Uh-huh. Y claro, tú sabes que Roberto fue mi alumno. Sí. Y era muy, muy gracioso porque tenemos la misma edad. ¿Ya? Entonces te puedes imaginar. Entonces a veces nos mandábamos a rodar en clase de la mejor manera, pero lo hice actuar. ¿Ya? Y hizo una cosa muy bonita. Y después ya no quiso actuar más. No creo que por eso, porque después hicimos otra obra juntos todavía. ¿Esa es la que hizo de chino? Exacto, estaba fantástico. Sí. Fantástico, de verdad. Mira tú. Y claro, después hicimos Hugo Presidente, perdón, el año siguiente, y de ahí no volvió a actuar. Pero yo le decía, más. pero sí, no, fue una linda experiencia. Además, en ese montaje estaba Pilar Núñez, estaba María Luisa de Cela, toda gente que después se ha quedado como otra cosa. Claro. Además, en la dirección. Yo creo que yo traje más o menos una manera de organizar eso, porque de eso se hablaba siempre, ¿no? Pero era terrible. Yo, como soy muy culposo además, leía las cosas y decía, no entiendo, no sé cómo se hace. Y de repente tuve una maestra norteamericana de actuación en Londres, maravillosa, Doreen Cannon se llamaba, que había sido alumna de Uta Hagen y toda esa gente, y de repente todo se volvió absolutamente claro, ¿no? Bueno, así claro. Que eso es, creo que mi contribución, más que nada. Roberto es muy generoso. Esa es la claridad que nos trajo Alberto Isola a los actores y por supuesto al público, que termina favorecido con que lo que está viendo tiene un sentido, ¿no es cierto? Es que eso es, sí, ¿no? pues. Y que sepas lo que estás haciendo. Es tan sencillo como eso. Claro. En realidad es muy sencillo. Yo creo que yo lo he ido inclusive simplificando, pero es que claro, porque tú sabes, a veces estás en el escenario y no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Y es terrible, ¿no? Entonces, claro, por lo menos la idea de eso. Es que de pronto, antes que eso era la cosa teatral, actuar, pero sin, ¿no? Un objetivo. O el texto, ¿no? A mí me acuerdo que cuando era alumno del TUC, un profesor dijo, este chico Isola no tiene matices, todavía me acuerdo. Es una de esas frases que te persigue toda tu vida, ¿no? No tiene matices ese chico, porque claro, matizar significaba jugar con el texto, pero no a partir de lo que tú querías, sino a través de una sonoridad. Claro, hacer rulos en el texto.
exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Y claro, yo no matizaba nada. Decía, este chico no es actor, este chico No no matiza, matiza. no matiza. Sí, pues Bueno, claro. bueno, Alberto, ¿más actor, más director? Depende de la obra, Ya, Carlín, depende de la obra. Hay cosas que lees, como esta de las jirafas, y dije yo, esto lo quiero dirigir. Y cuando leí conferencias sobre la lluvia, dije yo quiero ser ese personaje. ajá. Depende un poco de cómo te ubiques en la historia. Alguna vez hice las dos cosas por una cuestión de necesidad, no lo volvería a hacer nunca ¿En más. qué obra? En La Nona, Ah, bueno, ya. bueno, pero ahí estaban Jaime Lertora y Gianfranco Obrero, que a Ok, veces me decían, no. Entonces, me ayudaron muchísimo, ¿no? ya. Porque claro, estaba ahí, me provocaba a hacer cosas y me decían no. Entonces fue muy útil, ¿no? Y aparte que tenías que comer y comer toda la obra, ¿no? No me hables de eso. La gente todavía me ve y me dice, ¿cuándo hace La Nona de vuelta? Y yo pienso, nunca. Nunca más. No, al final era muy duro. Era un lindo texto y un buen montaje, estaba muy bien, pero una experiencia terrible, Un ¿no? montaje Porque te maravilloso. sentías mal, ¿no? ¿Te Claro, te sentías mal de sentías verdad? mal. Yo me sentía pésimo. Tenía que pensar en otra cosa, ¿no? Pensaba en una vaca. Yo decía, el personaje es una vaca. Entonces pensaba, la vaca no reacciona, ¿no? Porque era terrible, te ponías a pensar en todo lo que pasaba y era una tragedia. Una tragedia. Se moría la gente, mataban a la gente. Terrible. Y Terrible. me acuerdo que en una función alguien dijo, ¿puedo decir una lisura o no? Sí, claro. Ya. Bueno, en medio de una escena, una señora de la tercera fila, una voz muy potente, dijo, qué vieja de mierda. Todavía me acuerdo. Y a mí me impresionó eso. Me sentí fatal. ¿Te imaginas? Pero además fuerte, ¿ah? Claro, claro. No, de repente, qué vieja de mierda. Y tú decías, Es que era imposible, pues, porque en la mitad de la tragedia pedí una picadita, ¿no tiene? sí, pero era pues una persona que vivía en su propio mundo, ¿no? En fin, pero bueno, sí, tremendo eso. ¿Eh? Podemos ver a Alberto Isola y a su trabajo por partida doble en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico con un montaje extraordinario que vale la pena ver. Se llama Tristeza y Alegría en la vida de las jirafas. Montaje con un elenco increíble, encabezado por Alejandra Guerra, que como siempre está estupenda. Eso queda solamente 2 semanas, 8 funciones para Solamente. verla. Y la conferencia sobre la lluvia, Alberto, ¿cuándo se estrena? Eso empieza el 22 de octubre y creo que son 7 semanas. Estamos los sábados, domingos y lunes en Sábados, el Centro domingos y Cultural. lunes en el Centro Cultural Exacto. de la Católica en Camino Real. Vayan. Gracias, Alberto. Gracias por esta No, gracias a conversación. ti. Tenemos que volver a hacer teatro, Carly. Tenemos que volver a hacer teatro para reírnos tanto. Así es. Y Así es. Cada vez que veo el afiche de Volpone me acuerdo. y gracias por estos 50 años, Alberto. No, gracias a ti. Gracias a ustedes. Alberto Isola estaba con nosotros. Lo vemos en el teatro. Chau, chau, Alberto. Chau. Chau. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mira estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.